En el vídeo de hoy traemos al nuevo Renault Rafale, eso como lo queráis llamar. Es la nueva gama de sub coupé derivado de la plataforma del Renault Astral, pero en esta ocasión sí que tenemos una unidad que ha sido la versión de lanzamiento, que es la híbrida convencional, la E-Tech Hybrid, con 200 caballos y por supuesto la etiqueta eco medioambiental, y está disponible en dos acabados. En esta oportunidad estamos con el acabado más alto, el Esprit Alpine, un acabado mucho más alto, mejor equipado y que ronda entre los 6.000, 7.000 euros de diferencia con respecto a la versión de acceso a la gama Rafale. Así que nada, vamos con el intro y empezamos. Vamos a empezar con el repaso exterior. Aquí veis este nuevo Renault Rafale con una estética muy arriesgada, muy bonita. Es, digamos, ya la parte más fuerte del diseño de Renault a día de hoy, con este nuevo frontal, con estas ópticas muy afiladas con tecnología LED Matrix Vision de Renault. Un carenado bastante sellado, con los rombos, con fondos azules que van como degradándose desde el rombo principal. Tenemos también la cámara frontal justo debajo del rombo y vemos también la matrícula, sensores delanteros y toda la zona de radar justo también debajo de aquí del logo. Vemos estos añadidos que son parte de la firma lumínica, también forman parte de aerodinámica y todo con un formato muy deportivo, muy arriesgado. En el capó sí que notamos una zona muy plana y luego una pequeña hendidura en los laterales, pero demuestra mucha contundencia, mucho ángulo, anchura en este frontal. Pasamos directamente, estamos con el acabado Esprit Alpine, el más alto, así que podréis ver parte de los acabados, diseño específicos de este acabado, que aquí lo podréis ver, Esprit Alpine, y vemos principalmente estas llantas específicas que son de tamaño 20 pulgadas. Además monta unas gomas 245 de perfil y tienen este acabado oscurecido que le sienta muy bien. Por supuesto, pasos de rueda marcados tanto en chapa como en estos añadidos en negro brillo, que va por las taloneras e incluso en la parte trasera. En la parte trasera tenemos la misma goma, no hay dimensiones diferentes, ya que este es un tracción delantera. Vemos por supuesto estas aristas marcadas aquí, hay un efecto de sombra aquí en la puerta que no sé si en la cámara lo podréis apreciar, pero le da un efecto muy dinámico tanto a la parte frontal a esta zona de las puertas, y por supuesto la característica caída coupé para este diseño. Digamos, visto así de frontal, obviamente salvando las diferencias, pareciera un poco obviamente al Renault Austral en la parte delantera, pero sí que tiene más parecido al Arcana, pero en un formato mucho más grande, mucho más estilizado, ¿no? Y en este caso, bueno, no vemos ningún tipo de cromos, vemos toda esta zona en goma. Aquí la firma del Ford Control, que lo hablaremos en la parte dinámica, y techo panorámico, cristal. Aquí esta zona también va en negro brillo para continuar con este diseño y efecto junto con la luneta trasera, y aquí vemos esta parte del alerón que va sobrepuesta en esta zona de la luneta y que le da un diseño muy bonito a la trasera. Aquí encontramos la trasera, una trasera que, bueno, podéis ver estos pilotos traseros también con una firma bastante estilizada, todo en tecnología LED. Aquí el logo de Renault, Rafale. Aquí vemos cómo va toda esta zona. No vemos ningún tipo de limpia luneta en la zona trasera, así que va todo muy limpio, aunque en cierto modo cuando llueve, como ha llovido todos estos días, pues nos dificulta un poco la visibilidad en la parte trasera. Vemos también los añadidos muy contundentes en este paragolpes, todo en negro brillo y con una mezcla de gris oscuro, y no hay salidas de escape marcados en este diseño. ¿Qué opináis de este Rafale? ¿Os gusta?
¿Qué opináis del diseño Sub Coupé? ¿Os atreveríais a ir a este tipo de coche? Dejadlo aquí en los comentarios. Vamos para adentro. Vamos a ver el maletero. Tenemos apertura eléctrica, pulsador. Este pitido es muy característico de modelos de Nissan, por ejemplo. Esto también lo incorpora Renault. De hecho, mi Nissan X-Trail tiene el mismo pitido y el mismo botón de cierre de este maletero. Así que bueno, a día de hoy estamos pasando ya bastantes años y aún así mantenemos este tipo de detalles que bueno, aprovechamiento. Aquí encontramos el maletero, un maletero que a mí me ha encantado. Son 560 litros, aquí os dejo los datos, y 1600 litros de capacidad máxima abatiendo los asientos. Esta banqueta se puede abatir en formato 40-40-20 en la parte central, esto permitiendo abatir solo a la zona central si lo queremos para objetos más largos, esquís, una tablilla, lo que queramos llevar más largo. Tenemos muchos ganchos en los laterales, aquí tenemos iluminación, tenemos aquí el botón para desplegar el gancho de remolque que está justo aquí y dos ganchos más en este lateral y la luz en este lado izquierdo. Justo debajo podremos ver todo el kit de emergencia y una rueda que nos va a permitir también de tamaño 18 pulgadas pero de tipo galleta para emergencia, así que podremos circular en caso de alguna rotura o pinchazo de la rueda. Aquí la boca de carga muy buena con este plástico, tenemos este metal aquí que le da buena terminación y bueno, todo aquí con asideros, todo bien cubierto, todo oscurecido, no hay chapa a la vista en el portón, con lo cual está bien rematado y en una categoría que estamos hablando de más de 40.000 euros que parte la gama del Rafale. Aquí vemos esta bandeja, una bandeja que está hasta esta zona y tenemos otra bandeja que está justo aquí para llegar a lo que es la banqueta trasera. Así que bueno, pegas, pues como siempre tenemos esta caída coupé y nos limita un poco la altura. Sin embargo, como veis tenemos buena altura, así que para equipaje y cajas de tamaño estándar pueden ir bien acopladas en este maletero. Podremos también retirar un poco esta bandeja y dejarla en casa, batir los asientos. O sea, tenemos opciones en este maletero a pesar de esta línea coupé. Vámonos para adentro. Plazas traseras, tenemos aquí una apertura bastante correcta, pero ya vemos automáticamente esta caída del techo y que yo con mi 1.77 veremos cómo entro. Bueno, bajo un poco la cabeza, pero al tener la banqueta un poco más baja, automáticamente he caído y ha ayudado un poco a esta entrada. Cerramos. Hay buenos ajustes, la verdad me ha gustado. Aquí plástico duro. Aquí inserción ya en polipiel con las banderas, la bandera francesa con los pespuntes, muy bien, aquí también, todo con buen remate, tenemos 4 elevalunas automáticos y aquí, bueno, vemos un poco la chapa a la vista en este color blanco, que, bueno, me gustaría una terminación, al menos en este acabado de Spirit Alpine, que cuidaran estos detalles, aquí un poco mullido, tener cuidado porque las marcas asiáticas vienen con todo. Mucho cuidado con este tipo de detalles, pero se nota ajuste, no suena a chapa. Aquí toda esta inserción, tenemos equipo de audio Harman Kardon y bueno, está bien. Un tapizado también con piel, cuero también piel de ante, tiene un buen entramado, también tiene un toque azulado en los pespuntes y también en los huequecillos, en estos perforados, que le da un aspecto así como de degradez y le sienta muy bien, le da buena calidez a este interior. Tenemos anclajes Isofix para las familias, aquí con una cremallera, algo útil para encontrar los anclajes y poder hacer uso de ello. También llevamos anclaje en el asiento del copiloto. En cuanto a postura, pues puedo extender un poco las piernas, tengo aquí más de un palmo de mano, voy cómodo. En cuanto a altura, tengo 4 dedos de separación, así que muy bien. Y llevamos aquí iluminación en esta zona. Y por supuesto llevamos este gran techo panorámico que es protagonista dentro de este Rafale, que ya también lo lleva otros modelos de Renault. Y en este Rafale sí que lleva este pequeño guiño del avión Rafale que hace
mítico en este nombre, Rafale. Aquí en la zona central tenemos 2 salidas de aire, 2 puertos USB-C y no hay ningún tipo de bandeja disponible para dejar cosillas. Sí que llevamos aquí redes en esta parte trasera. Aquí el mullido es plástico, se puede aguantar, no es un plástico duro, pero no es de lo más mullido que hay tampoco en el mercado. Detalle también muy bueno, sí que en los portavasos o portaobjetos que lleva aquí en las bandejas bajas de las puertas va con un pequeño entramado gamusado en azul que le da buena terminación, pero a la vez nos reduce un poco el ruido, ¿vale? Así que nada, vámonos para adelante. Plazas delanteras, ya tenemos aquí un acceso bastante correcto, más cómodo, el techo no nos molesta. Y bueno, ya aquí estoy dentro de este coche que me da la bienvenida, podremos gestionarlo, podemos encender incluso el coche, nos permite guardar ya la posición del asiento para que quede en la memoria. Y aquí encontramos un salpicadero con buen detalle, con buen material, aunque es plástico duro. Aquí sí hay una inserción ya en este tipo de tela que usa Renault en sus modelos. Aquí ya es superficie mullida, no entendemos por qué esta superficie mullida pasa automáticamente a otra, a ver si lo podéis percibir, ¿vale? Toda esta zona con este material, audio Harman Kardon, 4 elevalunas automáticos, regulación y cierre de espejos y todo aquí con este material, con los pespuntes de la bandera francesa. Y bueno, aquí vemos la pantalla cuadro de instrumentos que vamos regulando aquí desde la pantalla multifusión, desde este mando, y vamos pasando por las diferentes zonas y tipos de visualización, ¿vale? Y podremos también ver un poco datos específicos, flujo de energía, monitor eco y bueno, este mapa que nos permite ir viendo algo en la pantalla diferente como datos del coche y llevar aquí mejor el mapa. Tenemos Hub Display con información de ayudas a la conducción y datos, y la pantalla con el Google Automotive o Android Automotive en esta opción que le viene fantástico, va muy fluida. Tenemos también todo lo que es el sistema de audio, teléfono, las aplicaciones Apple CarPlay y Android Auto, también la Play Store que podremos también instalar, aplicaciones y todo el sistema Multisense aquí incorporado, donde tenemos los modos de conducción, configurar, podemos ver la parte eléctrica, ajustes y por supuesto cámara 360. Podemos ver también aquí cómo nos enfoca el coche, ahí podemos ver cómo tenemos el coche con la puerta abierta, la vista también lateral con las cámaras y una vista también trasera. Muy completo, tenemos asistente, aquí lo que es el chasis dinámico nos indica los ángulos, la parte de la tracción en la parte delantera, control de descenso, también tenemos la cámara aquí disponible y nos indica toda esta zona de inclinación y por supuesto cómo giran las ruedas del eje trasero, ya que llevamos el Ford Control. Aquí una parte resumen donde vemos clima bisona, también calefacción en los asientos delanteros y volante, y aquí otro botón de accesos rápidos tipo piano que le viene muy bien. Además tenemos los warning y abrir y cerrar puertas, ¿vale? Aquí como es nuestra conducción, calidad del aire, que podemos purificarlo, ajustes, vehículo, todos los ajustes que queramos hacer, asientos, ¿vale? Acompañante, aquí en el conductor incluso podremos tener ajuste lumbar con una especie, un poco de masaje, es masaje, mejor dicho, ajuste lumbar, la frecuencia, la secuencia. Y bueno, tenemos todo aquí activado a nuestro gusto. Un sistema bastante fluido, muy bueno y en este formato vertical que viene muy bien. Aquí podemos apagar la pantalla, encenderla, subir y bajar el volumen. Aquí podemos subir y bajar el volumen y ya estaría. Aquí tenemos sí un material con un acabado así ya
de madera, que bueno, le da calidez, aquí plástico duro, pero me ha chocado un poco esta zona alta, que suele ser mullida, aquí ya es mullida, sí es verdad, pero es esta zona, esta tapa de aquí, que va por todo este lado de la pantalla, en la que es dura, pero aquí sí es mullida, ¿vale? Tenemos equipo de audio Harman Kardon, guantera que va gamusada en esta zona, y la zona central, 2 puertos USB, conector 12 voltios, 2 portabebidas, esta zona que podemos tener aquí la carga inductiva, ¿vale? La llave, que podía también dar un salto ya de diferencia, ¿no? A día de hoy, pero bueno. Y tenemos aquí esta opción que va como una especie de avión, ¿vale? Para los pilotos os va a molar esta alternativa. Y aquí otra guantera, tenemos aquí huecos y bueno, para guardar cosillas, eso sí, no está revestida. Y aquí otra guantera que tampoco está revestida, pero podemos guardar billetera o alguna cosilla más. No es regulable ni a altura ni a profundidad, pero está muy bien posicionada. Aquí tenemos estos asientos, que estos asientos están muy bien revestidos, ribetes también de la bandera de Francia, y aquí el logo de la letra A de Alpine, que también va iluminada. Un detalle muy chulo en esos puntos que tiene. Y aquí un detalle que también me ha gustado, que llevamos aquí este portagafas, pero que a su vez nos vale de espejo interior y es muy útil para el uso de las plazas traseras. Espejo fotocromático, toda esta zona en negro brillo y este techo que se va regulando de esta manera eléctrica para ir cerrando. Aquí vemos cómo se ve y luego esa zona que ya está opaca. ¿Veis cómo se va cerrando? Podemos abrir. Un detalle muy chulo que incorpora Renault. Aquí por supuesto espejo con luz y espejo con luz y además un clip. Pedales en aluminio menos el descansillo y bueno, volante, mandos multifunción en estos dos radios y aquí tenemos el botón tipo satélite del Multisense para cambiar los modos de conducción. Aquí tenemos el satélite para la parte multimedia y la palanca de cambios que va justo aquí. Aquí limpias, bueno, los limpias aquí y luces intermitentes de este lado. Aquí tenemos el botón para desconectar todo el sistema de ADAS, de advertencias, ¿vale? Abrir y cerrar portón trasero, freno de mano y el auto hold aquí en esta parte. Así que nada amigos, ya solo queda ponernos ya en marcha a ver qué tal va este Renault Rafale en la carretera. Acompáñenme. Bueno, ya estamos en nuestra parte irregular para ver desajustes, grillos y ver qué tal la suspensión a esta velocidad como siempre. Y bueno, se nota buen ajuste. Si es verdad que hay algún pequeño ruido a nivel de asientos, ¿no? Sobre todo cuando se pega junto aquí a los otros plásticos, porque está todo bastante justito. Entonces bueno, hay cierto ruido a ese nivel, nada más. Estamos con la motorización E-Tech Hybrid 200 caballos, esta motorización típica ya en las versiones E-Tech, en este caso que lleva un motor gasolina 3 cilindros 1.2 que ofrece 131 caballos y dos motores de 33 y 68 caballos respectivamente eléctricos, uno como generador y el otro que va apoyando también en la parte de la caja de cambio, ¿no? Todo esto va haciendo un uso eléctrico de apoyo a este motor gasolina, completando entre toda esta potencia combinada 200 caballos. Por supuesto es una tracción delantera, tenemos que ir al 4x4 híbrido enchufable de 300 caballos para tener una tracción total. Eso si lo estás buscando con esa alternativa, que en breve traeremos al canal esa prueba.
Sí es cierto también que si estás viendo esta prueba, ya dependiendo de la fecha, seguramente ya está. Te invitamos a que navegues por el canal de YouTube de Supermotor.online y podrás ver la prueba allí. Si no, ya estará aquí también en alguna tarjeta publicada para vosotros, ¿vale? Pero aún así os invito a navegar por el canal. Si queréis ver vídeos, buscar Renault Rafale híbrido enchufable o otros coches en nuestro canal. También tenéis la página web supermotor.online, donde tendréis la prueba escrita y ahí los enlaces también directamente a los vídeos. Ahora mismo nos va alertando el sistema de ayudas a la conducción, le pulsamos aquí 2 veces y ya nos desactiva esta alerta sonora de las señales de tráfico. Lo tenemos igual visual aquí y también en el Hub Display. Un coche que además ofrece una dinámica rápida. Ahora mismo vamos en modo Comfort, vamos a pasar al modo Eco, Sport, Personal o nuevamente Comfort. Vamos a ir al Sport para poder desgranar un poco este coche. La respuesta es más rápida, por supuesto, y el volante incluso también se nos ajusta a la velocidad que vayamos, nos va dando un poco más de dureza para dar un poco más de comunicación con lo que pasa sobre el asfalto. También es cierto que la suspensión tiene ese toque de dureza justa, pero tira a más confort, y eso es muy agradable al momento de conducir. Se nota obviamente estos puntos de apoyo y balanceos de un SUV. Tenemos 177 milímetros de altura al suelo, un coche que incluso estamos hablando también de un aspecto SUV, pero sin ser un todoterreno, obvio. Es un todocamino ligero, o vamos, muy light en ese aspecto. Este coche es para hacer mucha carretera y por supuesto en tu día a día, porque tiene unas dimensiones bastante buenas. Es un coche que está de largo de los 4,71 metros. Vamos, digamos que es una berlina prácticamente a lo que estamos acostumbrados en dimensiones de largo, pero un SUV. Y recordar que esta es una plataforma del Renault Austral, pero con esta línea coupé. La verdad es que tiene buena dinámica. La parte de frenada automáticamente frena. Tenemos un pequeño recorrido, pero muy pequeño, de esa regeneración para la carga de esta batería que va en la zona central del coche y que se autorrecarga, ¿vale? No es híbrida enchufable esta versión, y bueno, nos permite ir en algunos momentos de los trayectos, según la regulación del propio coche y de la centralita, ir en modo eléctrico, esto permitiendo unos consumos bastante buenos, que ahora lo hablaremos. Pero yo quiero dar aquí un pequeño punto que nos ha pasado durante la prueba, ¿vale? Tuvimos una pequeña parada para cambio de cámaras y en el momento que volvimos a arrancar no entendemos bien el porqué. Voy a dar algunas ideas y si te ha pasado o tienes alguna idea de qué puede estar pasando, dejarlo aquí en los comentarios, ¿vale? Aquí no se trata ni de destruir a la marca, ni destruirnos a nosotros, por supuesto, tampoco destruirnos a vosotros, pero sí de entrar en una comunidad de personas que estén interesadas en este coche, en ver esto, y ya propietarios que haya pasado por algún e-tech con este fallo, pues comentarlo. Esa es la idea, ¿no? Al lío. El coche, en cuanto arranqué con él, para continuar, el coche estaba encendido, arranqué y fui a dar mi primer acelerón para incorporarme a la vía. El coche iba en modo eléctrico, ¿vale? Y ¡bum!, automáticamente se ha protegido, no entraba el motor térmico en funcionamiento, con lo cual no me daba toda la potencia y automáticamente no me pasaba de 20 kilómetros por hora aproximadamente, ¿vale? Entonces he intentado de alguna manera ir cambiando los multisense a ver si entraba el motor térmico en algún momento, nada. Y pues en el tramo que hice para poder volverme a detener en una zona segura, pues iba a esa velocidad. El coche se protegió y no dio más de sí, ¿vale? No dio ninguna alerta, eso sí, que fue lo que me extrañó, no dio ningún tipo de alerta. Entonces me entra la duda si fue un modo que entró de protección porque el coche estaba encendido pero estábamos detenidos, o sea, estábamos haciendo cambio de cámaras y no me di cuenta, pero lo que me llama la atención es que no daba ningún mensaje
de alerta o algún check o algo, ¿vale? Inmediatamente lo que hice fue pararme, apagué el coche, esperé un par de minutillos, volví a encender y automáticamente a día de hoy, que es ya el último día prácticamente de prueba, no ha vuelto a dar ese fallo. El coche ha ido fantástico durante toda la prueba, buena autonomía, buen desarrollo, ningún tipo de fallo. Nos ha dado ese fallo puntual que puede ser de esta unidad o puede ser de todos los ITECH. Así que si tienes algún comentario positivo, constructivo o negativo, pero que sea siempre en plan constructivo, dejarlo aquí en los comentarios y hablamos sobre el tema, ¿vale? Y bueno, el coche en cuanto a autonomía está en una media de unos 700 kilómetros rozando, ¿vale? Es lo que nos ha dado a nosotros. Pero los consumos homologados están en un entorno de los 5,4 y 5,8 y a nosotros nos ha dado durante toda esta prueba, ya os voy a dar la cifra total, unos 6,1 en toda esta prueba que estamos tocando los 890 kilómetros, ¿vale? Un consumo bastante bueno, visto lo que es el coche, su tamaño, su peso. Estamos en el entorno de los 1700 kilos de peso, así que es un coche obviamente con una aerodinámica buena, pero que tiene que mover mucha masa y bueno, yo creo que son unos consumos muy buenos. ¿Podemos bajarlo? Perfecto, sí, en algunos momentos bajamos a esos consumos de 5,8, pero normalmente nos ha dado en toda la prueba el 6,1. ¿Podemos ir a más? Si vamos a fuego, por supuesto, y siempre en modo Sport, por supuesto que sí. Estaríamos hablando de una media de 7,2 e incluso 8 litros sin pestañear, ¿eh? Así que esto siempre intentando llevar el coche a ritmos moderados, ritmos que puedas también jugar un poco con esta motorización, porque es otro modo de conducción. Así que llevándolo a ese nivel, perfectamente puedes conseguir unos consumos muy atractivos. Pues nada, estamos aquí en una parte de la calle, vamos a girar y aquí se demuestra el Ford Control cómo gira de perfecto. Tenemos un radio de giro de 10,4 metros para este coche con estas dimensiones, por supuesto, pero el radio de giro, gracias al Ford Control, tanto a baja velocidad, que gira en los mismos ángulos, ¿vale? Ambos ejes, pero a mayor velocidad el eje automáticamente va en sentido contrario, con lo cual tenemos una buena planificación, o mejor dicho, una buena trayectoria en cuanto cambiamos de carril o hacemos algún tipo de maniobra con el coche a velocidad, por supuesto, en autovía, en carretera. Nos facilita muchísimo el cambio de carril. Es un cambio prácticamente inmediato, se posiciona automáticamente en ese carril, o también por supuesto en carreteras urbanas, incluso para aparcar. El coche facilita muchísimo ese aspecto de giro. Es un coche bastante largo y este Ford Control mejora tanto dinámicamente en carretera como también en ciudad. Bueno, otro punto que no me ha gustado mucho ha sido la parte de la luneta trasera. Está bien que todo el tema coupé, la línea coupé nos limita un poco por esa caída. Tiene buena visibilidad, aunque también los reposacabezas de la banqueta trasera nos resta un poco también. Así que hay ahí un problema. Pero todos estos días hemos tenido por lo menos unos 3 días de lluvia intensa y entre la suciedad y toda la turbulencia que crea esa zona trasera, se nos prácticamente inhabilita la luneta trasera. Esto es muy común en este tipo de coches con este tipo de luneta, pero al no llevar un cepillo que nos permita tener algo de visibilidad en el momento de lluvia, pues un punto malo, ¿no? Luego, la parte estética, por supuesto, yo soy el primero que dice que tiene que haber una forma de esconder esos cepillos para que no dañe la estética de los portones, y la trasera de este coche es espectacular, muy bonita, pero bueno, para eso están los diseñadores, intentar buscar una manera alternativa debajo del alerón o algo para tener esa parte, ¿no? Pero ya sé que vamos a tener un alerón un poco más alto, es más trabajo, pero bueno, a mí me gusta hablar tanto lo bueno como lo malo. Tenemos detección de ángulo muerto, tenemos ayudas a la conducción, todo el sistema de Google Automotive que va fantástico, muy fluido. La verdad es que no tengo ningún problema. En cuanto también ponemos toda la parte de direcciones, nos hace la ruta perfectamente, el Eco Store, la sincronización también con el móvil, Android Auto y Apple CarPlay. La verdad es que está muy bien. Y el equipo de audio Harman Kardon suena bastante bien. Me gusta cómo está gestionado toda esta parte del coche.
Detalles, por ejemplo, esta parte del techo con esa parte que se puede oscurecer, también muy bien, y me ha encantado este detalle del espejo para el interior y así tener control de las plazas traseras. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Renault Rafale o Rafale, un coche SUV aspecto coupé, muy bonito, algo que además de la moda SUV, estas líneas coupé han entrado de lleno en el mercado, gusta mucho, entra por la vista. Hace muy poco hemos probado una furgoneta de Toyota, pero que va derivada del grupo Stellantis y todo eso, y un coche muy práctico. Aquí os dejaré la tarjeta por si estáis un poco indecisos por qué tipo de coche ir y en dónde gastar. Y lo comparo porque este coche cuesta 46.000 euros, un precio que está más o menos en la horquilla de una furgoneta de ese estilo, aunque ella es un poco y bastante más barata, pero que digamos que si ya estás haciendo ese desembolso para una compra de este estilo, tendrás esas alternativas. Obviamente esto es descomunal, es muy bonito, presencia, mejores acabados, un buen maletero, pero a la hora de trabajar, a la hora de ir a una actividad intensiva de ocio y aventura, un tipo furgoneta te puede ir mejor. Pero esta línea de coches ha encantado, ha gustado muchísimo y la verdad es que a mí particularmente el Renault Rafale me parece uno de los productos estrella a día de hoy de Renault. ¿Por qué? Porque tiene una línea muy bonita, la gama la verdad es que le da ese toque premium, aunque no llega a ser premium, a la marca, pero sí los saltos que quiere dar la marca en esta línea. Esto me recuerda un poco al Renault Talisman, por ejemplo, o al Renault Laguna en sus mejores tiempos. Unas berlinas que obviamente ofrecían al cliente más potencial de Renault, donde sí que tenían más dinero para invertir o en la compra de un coche, tener mejor equipamiento, un coche de mejor calidad. En este caso ya habéis visto que es una dinámica quizás un poco justilla, estamos hablando de 200 caballos, eso sí, con una motorización híbrida que nos permite la etiqueta eco y unos consumos muy ajustados. Tenemos también la versión híbrida enchufable, que ya tenemos la tracción 4x4, que le da mucho más seguridad, mejor desempeño y además 300 caballos. Eso lo traeremos al canal en cuanto podamos. Pero tenemos gama para, bueno, decidir por dónde ir. Además este acabado Esprit Alpine me parece también muy acertado, pero si a ti te da un poco igual eso de los acabados, perfectamente te puedes ir por el acceso de gama y te ahorras una media de unos 6.000, 7.000 euros seguramente en la compra. Así que nada amigos, agradecemos a Renault España la sesión de este Rafale, a vosotros la visita, no olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. También tenéis las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, X ahora y TikTok, además de la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.